Hay que aprovechar que se durmió tu hermana para sacar todas nuestras cositas. Yo te ayudo, mami. Ah, ¿tú me ayudas? A ver, pásame esa caja. ¡Ay, qué fuerte! Déjame saco lo demás de aquí. ¿Dónde pongo esto, mami? ¿Qué, mi amor? A tus abuelitos. ¿Dónde los ponemos? En esa mesita, ¿no? Ellos van a ser los que nos van a acompañar en esta aventura, mi amor. ¿Esta es la casa que dijiste que ibas a comprar? No, esta es una de las casas que vamos a tener. Mira, en esta casita, aunque no sea muy grande, vamos a estar muchísimo más a gusto. Vamos a tener nuestra cocinita propia, nuestros cuartos, y ya no le vamos a dar tanta lata a tu tío Gustavo. ¿Y mi papá no va a vivir con nosotros? ¿Tú quieres vivir con tu papi? Sí. Como las niñas del colegio. Yo también quiero. Pero tampoco que no se peleen. Pues si eso va a pasar, lo vamos a invitar a vivir con nosotras, ¿ok? Porque a mí lo único que me importa en esta vida, ¿sabes qué es? ¿Qué? Hacerte reír y sonreír y hacerte muy feliz. Hacerte muy feliz. Qué fuerte. A ver tus brazos. Qué fuertes brazos tienes. Jackie y Chiquis van a venir hoy. Uy, no, mi amor, hoy no pueden. Andan bien ocupadas con la mudanza. Entonces, Chase se viene a vivir con nosotros. Yo qué más quisiera, mijo, pero no se puede. Tu hermana ya es una mujer grande, tiene sus hijas, este es su propio espacio. A ver, papá, no entiendo. Si Chase no va a vivir en el garage, ¿va a volver con Trino? No, ella no puede hacer eso, ¿verdad que no? No, tranquila, mija, no. Lo que pasa es que tu hermana se compró su propia casa. Qué buena. Está padrísimo, ¿no? Qué padre. Sí. Oye, ¿y Lupe dónde anda? Oye, ese se fue tempranito porque dijo que como es sábado quería hacer un turno completo. Mira nomás ese chamaco. Voy a hablar con él. A mí se me hace que lo de la Janie es puro juego. Porque si realmente quisiera volver contigo, aquí estuviera. No, jefa, pues la neta no quiero presionarla. Ve que pues ahorita le está yendo re bien con eso de la venta de las casas. Imagínese, si me dejó cuando no tenía nada, pues ahora peor. Pues ya trátala bien, mijito. ¿Qué? Pues si la trato bien. Mira, tal vez hasta te consigue algo allá donde ella está trabajando. Ya, para que dejes ese pinto trabajo del taller. Ah, pues si con eso no me hago ilusiones. Nada más con que vuelva conmigo ya, pues con eso me conformo. Ay, qué increíble, ¿verdad? Ahora mamá es la primera en apoyar a Trino para que regrese con la Janie. Eso es por puro interés, nomás porque la Janie ahora tiene lana. Si tu mamá te escucha diciendo eso, se nos acaba la parrilla. Ya, ¿para qué nos metemos? Al final la que toma la decisión es Janie, ¿no? Ah, pero yo no creo que regrese con Trino, la verdad, ¿eh? Digo, por respeto a la familia. Ay, no lo quieren ver ni en pintura. 2 tacos de pollo, 2 burritos especiales y la cuenta para la 15 que se tienen que ir. ¿Qué te pasa, Lupillo? El señor de la mesa 23 tiene mucho rato esperando. Sí, señor. Ya ahorita nada más dejo esto y ya me muevo, ¿ok? Ya voy para allá. Muévete. Que me mueva es este pedo. Ni que fuera Iris Chacón. Ahorita estoy con ustedes, ¿ok? Señor, sus 2 cervezas, 1 para usted. Aquí tiene, señorita. ¿Su cuenta, señor? Buenos días, ¿cómo le puedo atender hoy? Bueno, pues me gustaría platicar un rato con mi hijo. Papá, ¿qué hace aquí? Te estaba viendo chambear. Trabajas duro, mijo. Con razón llegas tan cansado en las noches a la casa. Sí, pues, ni modo. Bueno, dígame qué quiere porque si me ven que es mi papá, me van a echar la bronca. ¿Cuánto ganas aquí, mijo? Pues con propinas y todo, como de 150, 200 de la quincena, más o menos. Mira, no está mal. Oye, ¿qué te parece si te vienes a trabajar conmigo a Cintas Acuario? Pero papá, si ya lo hago, yo le ayudo todas las noches. Hey, pero me ayudas como mi hijo. Te estoy ofreciendo un empleo. ¿Te parecen bien $250 a la semana? Bueno, ¿Lili? ¿Qué pasó? Me dijiste que salimos hoy en la noche. ¿Dónde estás? Pues sí, pero mejor pásame a recoger esta dirección. A ver, espérame. Espérame. Espérame un segundo, ¿eh? Y voy a tirar
ver, dime. Pero, ¿usted está seguro, papá? ¿Es verdad que me va a pagar $250 a la semana para trabajar con usted? Es una buena oferta, ¿qué no? Mucho más de lo que te pagan acá. ¿Qué? ¿Negociamos? Híjole. Pues con $250 a la semana, le limpio el local 3 veces al día. Y con una sola mano, ¿cómo la ve? Hombre, no va a ser necesario, mijo. Para eso tenemos a doña Irma. No, tú vas a ser el gerente de ventas de Cintas Acuario. ¿Cómo ves? ¿Y esa confiancita, Rivera? ¿Qué haces ahí sentado? Aquí se te paga para trabajar, así que vamos. Disculpe, señor. No se preocupe. ¿Sabe qué, señor? Tiene razón. Pero también tengo el derecho a tener a mi nuevo patrón, don Pedro Rivera. Sí, dile. Y vamos mostrando más respeto, ¿no, señor? Que se no está hablando con cualquiera. Aquí está hablando con el mero nuevo jefe de ventas de Cintas Acuario. ¿Cómo la ve? ¡Chele bonito! Bueno, si hay algún problema, le dejo esto. No se me agüite. ¡Somos los Rivera! No puedo seguir manteniendo alejados de sus responsabilidades ni a Pete ni a Gustavo. Los dos están casados y están terminando sus carreras. Pero Lupe todavía no entra al college. Por lo tanto, me parece el indicado para que se quede en el negocio todos los días. ¿Cómo ves? Vas a ver, papá, que no lo voy a dejar abajo. Voy a hacer todo lo posible para que estas ventas suban. Venga. ¿Qué? Eso es todo, hermano. Yo te deseo el mayor de los éxitos, ¿eh? Aquí estamos. Sí, aparte, exacto. Aquí vamos a estar para ayudarte. Gracias, carnalitos. Los agradezco. Yo estoy listo para echarle ganas. Usted nada más dígame la primera orden, Napa. Dígamela. Bueno, no va a ser una primera orden para ti, sino para los tres. Mañana los necesito para un asunto. ¿Cómo ven? Claro, claro que sí. ¡Córrele, chiquis! ¡Ya va a llegar! Es que esta niña no se deja peinar. Ahí voy, pues. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó, chiquis! ¡Ay, voy! Déjame agarrar tu manita. Vámonos, mi amor, vámonos. ¿Qué pasó? Vámonos de aquí. Vámonos. Vente, vámonos, mi amor. Vamos. Ya llegó, mi amor. Ya llegó. ¡Hola, papi! Hola. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Bien. Hola. A ver, véngase para acá con papá. ¿Quién es? ¿Y ahora qué hacen acá, ¿Por qué me citaron aquí? ¿Qué pasa? A ver, usted me va a explicar qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué están aquí? ¿Qué pasó? ¡Ya! Díganme, no me tengan así. Chale, no me digas que se mudaron para acá. Hoy en la mañana, ¿qué? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Ah? Chale, pues ¿cómo no me va a gustar si esto es un palacio? Oye, pero pues seguro la renta aquí debe estar recariñosa, ¿que no? No, papi, es mía. ¿Qué? ¿Cómo que es tuya? Pues sí, ¿eh? En mi primer mes vendí 6 casitas y junté todas las comisiones y pues me compré la mía. ¡Ay! Ya lloró. Pero échale más. Pensé que lo fueras a lograr tan rápido. No, vamos a celebrar. Si otra más llegara hasta mi vida, esta por Dios no la soportaría. Hay mil heridas en mi vida. Hay mil heridas de amor en carne viva. Pero ni modo, yo nací para perder. Soy de esos moldes y agastados por la vida. Mira nomás, ¿Quién iba a decir? Si te compraste tu casota. Yo pensaba que cuando me decías ese pretexto, pues era nomás para que yo entendiera que no ibas a querer estar conmigo de regreso. Pues no se me hace raro en ti. Nunca has creído que puedo cumplir mis sueños y mira. Pues sí, reconozco que sí eres una fregona. Pero tampoco te lo creas tanto, No, sí, créaselo, mi chula, créaselo. ¿Y qué? Entonces ya
¿Voy por mis cosas y me las traigo o qué? Espérame, Trino. Tengo que hablar con mi familia. Ay, vas con tu familia de nuevo. ¡Ey! ¿Qué? No te digo, la tienes que... Estamos bien. Y otra vez la familia, ya. Pues si Quítate el quieres, no te cordón umbilical. vengas. No te vengas. ¿Quién? ¿Quién? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy!